Imagínate esto. Hablas una lengua que existe desde hace siglos, y de repente muere. No explota nada, no cae ningún imperio. Simplemente una abuela muere. Un nieto ya no la aprende, y con ella desaparece una forma única de ver el mundo. Ahora viene el dato incómodo. En el último siglo se han perdido cientos de lenguas, y si la tendencia sigue, una parte enorme de las que hoy existen podría desaparecer antes de que termine este siglo. Y aquí viene lo que casi nadie sabe. Muchas no desaparecen porque evolucionen, sino porque el poder decide qué idioma merece ser escrito, enseñado, impreso o codificado. La historia del idioma y la escritura no va solo de letras, va de impuestos, censura, imperios, resistencia y de una pregunta brutal: ¿quién tiene derecho a dejar huella? Antes de la escritura, la humanidad no era ignorante, era vulnerable. Todo dependía de la memoria. Leyes, pactos, deudas, genealogías, canciones, recetas, rituales, todo vivía en cerebros humanos. Y eso funcionaba mientras los grupos eran pequeños. Pero cuando llegaron las ciudades, los almacenes y el comercio a gran escala, recordar ya no bastaba. ¿Quién debía 5 sacos de cebada? ¿Qué templo había recibido 20 cabras? ¿Qué mercancía había salido y cuál faltaba? Durante mucho tiempo se usaron trucos, marcas en hueso, fichas de barro, nudos, objetos sellados. Pero eran sistemas torpes. Servían para contar cosas, no para contar historias. No podías registrar un juramento complejo, una orden política o una traición con un puñado de fichas. Y lo que pasó después fue una locura. El lenguaje humano, que llevaba decenas de miles de años sonando en el aire, por fin encontró una manera de quedarse quieto. La escritura nació no como arte, sino como una obsesión burocrática. Primer hito. Año aproximado 3200 a.C. Lugar: Uruk, Mesopotamia. Inventores: sistemas sumerios y administradores. Quizá entre ellos alguien llamado Kushim, uno de los nombres más antiguos jamás conservados. El problema era simple. La economía se les había ido de las manos. Había demasiados bienes, demasiados trabajadores, demasiados impuestos y demasiado margen para el caos. El desencadenante no fue una guerra gloriosa, ni un sabio iluminado. Fue algo mucho más humano: la necesidad desesperada de controlar almacenes, raciones y tributos. Los sumerios empezaron apretando signos en tablillas de barro. Al principio no era literatura, era contabilidad con esteroides. Pero esos registros fueron volviéndose más abstractos, y de pronto ya no representaban solo cosas, representaban sonidos, palabras e ideas. Dato loco número 1. Algunas de las primeras frases escritas de la historia no hablan de dioses ni de héroes, sino de cantidades de grano y cerveza. Dato loco número 2. Puede que la escritura naciera literalmente por culpa de impuestos y auditorías. Y dato loco número 3. Durante milenios, leer y escribir era una habilidad de élite. El escriba era medio funcionario, medio mago. Pero escribir así era lentísimo. Había cientos de signos. Hacía falta algo más simple. Y alguien lo encontró, en un lugar bastante improbable. Segundo hito. Hacia 1800 a.C. Lugar: Serabit el-Kadim, en el Sinaí. Inventores probables: trabajadores cananeos que convivían con jeroglíficos egipcios. Aquí está uno de los secretos más fascinantes de toda esta historia. El alfabeto no nació en un palacio, nació probablemente entre mineros, guías, comerciantes y trabajadores que necesitaban escribir sin pasar 10 años aprendiendo signos sagrados. El problema que resolvía era brutal. Los sistemas como los jeroglíficos o el cuneiforme eran potentes, sí, pero complejos. Demasiado complejos para el uso rápido y cotidiano. El desencadenante fue el contacto cultural en una zona minera controlada por Egipto. Aquellos trabajadores vieron jeroglíficos, tomaron algunas formas y las hackearon. Las redujeron a sonidos básicos. Menos dibujos, más eficiencia. Casi todo Occidente escribe hoy con descendientes de aquella idea improvisada en el desierto. Otro dato increíble: el gran salto no fue dibujar mejor, sino entender que unos pocos signos podían representar sonidos, no solo objetos. Y otro más:
Los inventores del alfabeto quizá fueron durante siglos completos unos auténticos desconocidos, eclipsados por los imperios que luego se apropiaron del invento. Pero aquí viene el giro oscuro. Cuando una escritura se vuelve útil, el poder quiere adueñarse de ella. Tercer hito. Año 221 a.C. Persona clave, Li Si, canciller de Qin Shi Huang, el primer emperador de China. China acababa de unificarse, pero estaba rota por dentro. Regiones distintas, costumbres distintas, variantes gráficas distintas. El problema no era menor. Un imperio gigantesco no puede gobernarse si cada funcionario escribe a su manera. Li Si impulsó una gran estandarización de los caracteres. Resolvían un problema administrativo, sí, pero también uno político: unificar la mente del imperio. El desencadenante fue la consolidación brutal del Estado Qin. Y brutal aquí no es metáfora, porque junto con la estandarización llegó una de las sombras más famosas de la historia cultural: la quema de libros y la persecución de ideas no alineadas con el poder central. Dato perturbador. Una reforma pensada para hacer el imperio legible vino acompañada de censura masiva. Dato fascinante. La escritura china no unificó la pronunciación, pero sí permitió que gente con hablas muy distintas compartiera un mismo sistema gráfico. Y dato casi de thriller político. El hombre que ayudó a ordenar el imperio acabó ejecutado dentro de la misma maquinaria de poder que contribuyó a construir. O sea, escribir mejor también podía significar obedecer mejor. Y eso nos lleva a un rey que hizo exactamente lo contrario. Cuarto hito. Año 1443. Persona clave, el rey Sejong de Corea. Durante siglos la élite coreana escribía usando caracteres chinos. El problema era evidente. Servían para la administración culta, pero dejaban fuera a muchísima gente. Leer y escribir era, en la práctica, un privilegio. Sejong quiso resolver eso con una idea casi revolucionaria: crear una escritura diseñada para su pueblo. No heredada, no remendada, no accidental. Diseñada. El desencadenante fue una mezcla de política, educación y orgullo cultural. En 1443 se crea Hangul y pocos años después se presenta oficialmente. Y aquí viene lo que casi nadie sabe. Las formas de muchas consonantes de Hangul reflejan la posición de la lengua, los labios o la garganta al pronunciarlas. Es decir, no era solo bonito, era ingeniería fonética. Otro detalle brutal: aunque se creó para alfabetizar al pueblo, la élite lo despreciaba durante siglos por considerarlo vulgar. Y otro más: hoy se celebra como uno de los sistemas de escritura más lógicos jamás diseñados. Pero mientras un rey diseñaba letras para incluir a su gente, en otro lugar del mundo un solo hombre estaba a punto de hacer algo aún más improbable. Quinto hito. Año 1821. Persona clave, Sequoyah. Sequoyah no era profesor universitario ni jefe de academia, era un artesano cherokee, y aún así hizo algo que parece imposible: creó prácticamente solo un sistema completo para escribir su lengua. El problema era claro: los cherokee veían el poder que tenía la escritura en el mundo angloamericano. Tratados, leyes, periódicos, propiedad, autoridad. Si no podían escribir su idioma, estaban jugando una partida amañada. El desencadenante fue precisamente esa presión colonial. Sequoyah entendió que sin escritura su lengua quedaría políticamente expuesta. Primero probó pictogramas. Fracasó. Después construyó un silabario de 86 signos. Y funcionó tan bien que la alfabetización cherokee se disparó en muy poco tiempo. Dato de película: su propia hija, Ayoka, le ayudó a validar y enseñar el sistema. Dato aún más fuerte: en 1828 apareció el Cherokee Phoenix, impreso en cherokee e inglés, primer periódico indígena bilingüe de Norteamérica. Y el lado oscuro: poco después, esa misma nación alfabetizada sufriría expulsión forzosa y décadas de políticas que castigaban hablar lenguas indígenas en internados y escuelas de asimilación. Es decir, la escritura podía salvar una lengua, pero no la protegía automáticamente del poder. Y luego llegó el siglo XX con una promesa seductora: por fin todo el mundo cabría en el mismo sistema. Sexto hito. 1963 y 1987. Personas clave: Bob Bemer para ASCII, Joe Becker, Lee Collins y Mark Davis para Unicode. El problema ahora no era el barro ni el pergamino, era la máquina. Ordenadores, telítopos, redes, bases de datos. Había que convertir letras en números.
ASCII resolvió parte del caos en 1963, pero con una trampa. Estaba pensado sobre todo para el inglés. Fantástico para unas pocas decenas de símbolos, desastroso para miles de escrituras humanas. El desencadenante fue la expansión de la informática y las telecomunicaciones. Había que estandarizar, rápido. Durante décadas, muchísimas lenguas quedaron mutiladas digitalmente. Si tu alfabeto no cabía en el estándar, eras invisible o te veías obligado a deformarte. Otro dato tremendo. Unicode nació en 1987 precisamente para evitar ese colapso y aspirar a codificar todas las escrituras del mundo. Y la parte incómoda. Aunque la promesa era universal, hoy todavía hay lenguas digitalmente desfavorecidas, porque no basta con tener caracteres, hacen falta teclados, fuentes, sistemas operativos, corpus, educación y prestigio social. O sea, la pelea por escribir no terminó con la imprenta, solo se mudó a la pantalla. Y ese es el gran giro de esta historia. La escritura nunca fue solo una herramienta neutral. Fue una tecnología de memoria, sí, pero también de control. Sirvió para cobrar impuestos en Uruk, para simplificar la administración de imperios, para censurar libros, para alfabetizar pueblos enteros, para resistir la colonización, para imprimir periódicos en lenguas perseguidas, y hoy para decidir qué idiomas entran en Internet y cuáles se quedan fuera. Imagínalo. Cada alfabeto, cada silabario, cada signo que sobreviva en tu móvil es la versión más reciente de una guerra antiquísima por fijar la voz humana. Y ahora dime, si unas pocas letras pudieron cambiar imperios, ¿qué objeto cotidiano quieres que destripemos en el próximo episodio? Nos vemos en el próximo vídeo.